Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual en la que ICETEX busca acompañar y orientar a sus futuros y actuales usuarios, brindándoles información que les permita tomar una decisión informada sobre los mejores mecanismos para acceder a la educación superior mediante el uso responsable del crédito educativo. Vamos dando espera, mucha gente se está conectando a esta hora, bienvenidos. Hoy daremos respuesta a preguntas sobre el uso del crédito educativo, tips para tener una buena salud financiera, entre otros. Y a manera de contexto, como ustedes seguramente han visto o verán en los requisitos para acceder a un crédito con ICETEX, es el estudio de CIFIN. Por ello, hoy nos acompaña en esta alianza Juan López. Juan es profesional de entrenamiento empresarial y consultor de riesgo, con más de 14 años de experiencia en modelos de análisis e implementación de estrategias para apoyar a las empresas del país en la planeación de su crecimiento sostenible. Juan es del equipo de TransUnion y hoy nos acompaña para darnos esta charla. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Luisa. Gracias por esta oportunidad. Un agradecimiento también a todos los que han apartado un momento de su jornada para acompañarnos en esta charla. Bienvenidos todos. Bueno, Juan, cuéntanos un poco a quienes nos están oyendo y a quienes nos acompañan en esta tarde, justamente cuáles son esos tips para manejar adecuadamente un crédito educativo. Van a iniciar su vida financiera y qué es lo que necesitan saber para hacer un buen manejo de ella. Bueno, finalmente esta es una gran oportunidad tanto para ustedes como para el país, con el fin de empezar un proyecto educativo y poder también en simultánea empezar una buena carrera en el crédito. Nosotros en TransUnion somos una de las dos centrales de riesgo, bueno, anteriormente conocidos como CIFIN, pero nos encargamos de almacenar toda esa información de los buenos y malos comportamientos de los colombianos. Y al final, tener esa información va a terminar siendo para ustedes, que están nuevos al crédito, una excelente oportunidad para poder acceder a futuras estrategias o para poder alcanzar metas mucho más rápido a través del crédito. Entonces, hoy vamos a tener precisamente un conversatorio, lo vamos a trabajar de la manera más sencilla posible. Igual vamos a tener unos buenos espacios de charla para que ustedes nos cuenten las preguntas que tienen frente al tema. Sin embargo, como lo vamos a ver en la siguiente imagen, quiero que nos pongamos en contexto y que logremos entender cómo la información que de nosotros se va a almacenar en la central de riesgo, sea cualquiera de las dos, está Experian Data Crédito también, pero las centrales de riesgo enriquecen esa vida que nosotros vamos a tener a nivel de crédito. Entonces, va a ser una gran oportunidad para compartirles algunas de las sugerencias que los van a llevar a tener excelente experiencia, no solamente con la buena decisión que ya tomaron de iniciar una carrera educativa en este tema superior, sino también empezar a construir una vida de crédito favorable. Porque el mundo del crédito les ofrece retos que se solucionan con dinero, pero al final el reto más grande es poder llegar a un nivel profesional mayor en donde ustedes tengan mayor solvencia económica y logren no solamente cubrir este crédito educativo que les va a dejar el mejor fruto o la mejor enseñanza para su vida, sino también les abra las puertas para futuros proyectos de vivienda, de vehículo, de viajes, de mucho más estudio. Así que eso es lo que vamos a ver a continuación. En la imagen siguiente veremos algunos de los aspectos más relevantes que las entidades que te pueden dar crédito más adelante van a observar de cada uno de nosotros. Estas terminarán siendo pautas que los lleven a ustedes a no solamente pagar bien este crédito de ICETEX, sino también poder, dependiendo de su capacidad de pago, de su capacidad económica, considerar otras cuantas deudas más. En este punto quisiera contarles que en definitiva, los aspectos más importantes del comportamiento que ustedes tengan con sus obligaciones de crédito son, en algunos aspectos, el historial crediticio. Este es uno de los grandes rangos de información. Principalmente aquí está el comportamiento que ustedes tengan mes a mes con la responsabilidad de pago ante una fecha y ante un monto. De manera que a lo largo de algunos años ustedes ya hayan terminado de pagar esa obligación, pero el historial de pagos de ella deje la mejor carta de presentación ante cualquier solicitud de crédito que soliciten o que lleven a cabo. El segundo punto que van a revisar muy de cerca las entidades que más adelante reciban una solicitud de crédito por parte de ustedes es el endeudamiento. El endeudamiento es precisamente entender a cuánto ascienden sus deudas y qué tanta capacidad económica tienen para resolverlas o para adquirir nuevos créditos.
Lo tercero es entender los nuevos créditos que vayan adquiriendo, sobre todo en la historia reciente. Es decir, a hoy, si ustedes solamente tienen el crédito ICETEX, solamente resta tener muy buen comportamiento con él. Pero en adelante siempre van a ser vistos por lo que recientemente hayan adquirido. Ahí vamos a tener unas cuantas pautas. Y por último, algo que de pronto han escuchado y que en el caso que no les cuento, se trata del score. El score es esa calificación, más adelante vamos a explicarlo un poco mejor, que define si nosotros histórica y actualmente hemos tenido un buen comportamiento y ese comportamiento más adelante se va a mantener, o si por el contrario nuestra probabilidad va a ser de caer en una mora pronto o de mejorar incluso las expectativas que en la fecha tenemos. Este es el planteamiento de las 4 principales cosas que mira de una persona candidata a crédito cualquier tipo de entidad. Entonces, vamos a empezar a analizar cada una de ellas y como les mencionaba, vamos a estar aquí muy atentos a las preguntas que ustedes tengan en el desarrollo de este tema. Precisamente al finalizar cada una de estas secciones, haremos una pausa y al final vamos a manejar también una sección pequeña de preguntas para responder a lo que principalmente ustedes quieran ampliar o quieran profundizar. Vamos a pasar entonces a la primera categoría. En esta primera categoría debo contarles que el historial crediticio es principalmente lo que más atención va a requerir de ustedes en el camino que están por empezar con este crédito educativo. El reporte de crédito es la sumatoria de cómo te comportaste en enero, febrero, marzo, abril, mayo, cada uno de los meses del año. Y asimismo, el historial se va a mirar a la fecha actual, se va a mirar hacia los últimos 2 años que hayas tenido en tu comportamiento. Entonces, si ese comportamiento ha sido favorable, las puertas del mercado de crédito se van a abrir. Pero si hemos tenido algunos comportamientos no tan favorables como retrasar el pago de una cuota o tal vez pagar la parcial, comportamientos que no son bien vistos, esta historia de crédito que queda prácticamente grabada en piedra no va a ser bien leída por las entidades de crédito. Entonces, frente a eso, quisiera compartir con ustedes algunos puntos claves. Son principalmente 3, los van a poder observar en pantalla. Los puntos claves en primer lugar son la información que ustedes están llevando a cabo con sus pagos se va a actualizar mensualmente. Así que, como lo podemos ver, cada cuota que ustedes paguen de manera juiciosa y responsable se convierte en una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Si no tuviste forma de pagar la cuota el mes anterior y tal vez algunos días de mora te acompañaron, este mes procura que el acuerdo de pago funcione, que si la cuota se tiene que pagar el 15 del mes, consigas hacerlo ese día o incluso antes. Cada cuota es una oportunidad para de nuevo enderezar la senda, enderezar el camino. La segunda recomendación para que ustedes empiecen bien y se mantengan a lo largo del tiempo bien en su historia de crédito es precisamente considerar que no solo es cómo nos comportamos el mes pasado, no solo es decir yo pagué bien el mes de abril, por ejemplo, sino definitivamente entender que cuando vayamos a pedir un crédito, lo que van a mirar no solo es abril, sino los últimos 24 meses de mi historia de crédito. Así que estarán observando no solo un componente actual, sino un componente histórico. Y si esa historia en términos generales es buena, sin duda alguna la oportunidad que vamos a tener de cara al crédito también lo será. En un tercer escenario, también es bueno que consideremos un dato adicional y es que la información negativa dura el doble del tiempo. Esto es algo a mantener siempre sobre la mesa, siempre presente, porque si tú dejaste de pagar un mes esta obligación o cualquier obligación, vas a tener presente que una vez te pongas al día, vas a quedar como se conoce en el mercado y cosa que no me gusta, como un castigo en la cartera. Entonces, si tuviste mora de un mes y pagas, vas a quedar castigado 2 meses más. Castigado no significa nada del todo negativo, es simplemente una especie de tarjeta amarilla con la que te vas a quedar. Son 2 meses en los que van a observar que tú realmente te recuperaste y te mantienes recuperado. Pero si en esos 2 meses de periodo de prueba vuelves a caer nuevamente en mora, es aún más grave porque puede llevarte a muchos más meses de reporte negativo. Entonces, entendamos que siempre un mal comportamiento va a traer como consecuencia el doble del tiempo en esa penalidad y no queremos eso. Entonces, lo más oportuno es que si tienes dificultades para pagar tu obligación en ese mes, garantiza que a la fecha tal vez no lo logras, pero sí al día siguiente o máximo en una semana, pero ojalá antes de que se cierre el mes, para que no tengas que vivir ese proceso de pronto de castigo como se conoce, pero que realmente es un reporte negativo ante las centrales de riesgo.
Este es el primero de los aspectos que van siempre a observar de nosotros cuando seamos candidatos a un crédito. Y en palabras más o palabras menos, aquí resumimos sus generalidades, pero me gustaría de pronto, si es oportuno, saber qué preguntas tienen que nos hayan compartido a través del chat y tengamos oportunidad de solucionar respecto a este tema. Entonces, no sé de pronto, Luisa, si tenemos hasta el momento preguntas para que podamos resolverlas. No, hasta ahora no nos han llegado preguntas de quienes nos acompañan. Recordarles a todos que el espacio está abierto. Hoy básicamente lo que estamos es dándoles información sobre cómo llevar una adecuada cultura o educación financiera. Entonces, bienvenidos para que nos hagan las preguntas. En este momento tenemos 150 personas conectadas. Si quieres, continúa y ahorita te transmito preguntas que nos vayan haciendo. Perfecto. Bienvenidas siempre serán. Entonces, siéntanse en libertad de hacer preguntas. Sabemos y conocemos que de repente la experiencia que ustedes tienen al ser nuevos ante un crédito no es la más amplia. Entonces, podemos hablar desde lo básico hasta lo específico. Entonces, estaremos muy atentos a que por favor nos compartan esas preguntas a través del chat de la sesión. Bien, entonces para continuar, vámonos de una vez al segundo aspecto. Vamos a cambiar a la siguiente imagen y es esta imagen en donde vamos a hablar del endeudamiento. El endeudamiento básicamente es eso a lo que te has comprometido a pagar, pero no solamente es lo que debes por más créditos, no, no se trata de ello, se trata también de los gastos que tienes que asumir cada mes. Entonces ahí podemos entrar a sumar los servicios públicos si ya vives solo, tenemos que entrar a sumar la renta de donde te encuentras, la alimentación, el transporte, el vestuario, la recreación, todos esos son gastos y tienen una ocurrencia mensual para poder pagar esos gastos y no solo eso, sino de pronto la línea celular que ya tienes o de repente alguna tarjeta de crédito que te hayan dado en donde tenías una cuenta de ahorros, ese tipo de gastos mensuales se tienen que afrontar y se tienen que afrontar con la misma responsabilidad. Entonces, lo importante acá es que el balance sea siempre positivo, es decir, que cuentes con un ingreso que permita pagar por ese gasto de contado y también por esas obligaciones que tienes, sobre todo que presupuestes pagar primero lo que consideras más importante para ti. En este caso podríamos hablarlo y de repente no necesariamente porque estemos en este espacio, pero el crédito educativo, el que te está garantizando una educación superior, sin duda alguna es una de las principales responsabilidades de pago, ya que este será garante de poder financiar el siguiente y el siguiente semestre hasta que completemos nuestra educación superior. Entonces, fundamental que tengas una lista de lo que estás recibiendo y de lo que estás gastando, de tal manera que ese balance, después de que yo reste del ingreso el gasto, me quede algo positivo, me quede algo para invertir o para ahorrar. Es muy importante que tengamos eso completamente claro y para ello les voy a compartir también tres puntos claves. El primero de ellos es que ustedes deben aumentar los ingresos si es que las deudas ya son demasiadas o buscar disminuir esas deudas o disminuir esos pagos, esos gastos que tenemos todos los meses. Quiero que recuerden que siempre un pequeño ajuste puede ser representativo y puede nivelar o normalizar esa situación que estemos viviendo con nuestra cartera. Ahora, no solamente se trata de disminuir esos gastos o aumentar el ingreso, sino de ser más racional con las inversiones que estemos realizando dentro de cada mes. Por otra parte, una segunda recomendación. El objetivo general siempre debe ser tener ese resultado positivo. Si en algún momento lo que me ingresa es inferior a lo que me gasto, voy a tener que hacer ese ajuste lo antes posible, ojalá de un mes para otro. En definitiva, perder ese equilibrio, 1, 2 meses, ya podría ser sinónimo de perderlo y perder completamente el control de la situación en un lapso mayor. Entonces, lo antes posible, cuando tú veas que el ingreso es menor que el gasto, hay que entrar rápidamente a hacer esos ajustes. Son ajustes menores. Al final termina siendo de pronto pagar menos por el plan de telefonía, de pronto termina ser caminar los trayectos que puedo caminar pues cuando ya cesen estas medidas de confinamiento, pero en todo momento tener la oportunidad de ahorrar y de garantizar que el ingreso es más manejable. Y por último, vamos a hablar de la racionalización del ahorro. Generalmente lo que se busca en una buena economía es que después de lo que yo gano y lo que yo gasto, me quede un dinero. Y ese dinero que tenga una finalidad noble. Puede ser ahorrar para que un momento más adelante en esta historia logremos salir de viaje con la familia, con amigos, poder comprar eso que estamos anhelando comprar. Uno generalmente siempre debe estar ahorrando. ¿Cuánto? Entre el 10 y el 20% de lo que uno se gana, ojalá el 20%, pero generalmente la regla va a ahorrar el 10%. Si
tú estás teniendo ese dinero guardado y al final no lo inviertes en lo que tenías presupuestado invertirlo, toma ese dinero y avánzalo en las obligaciones que ya tienes, es decir, abónale al capital. ¿Eso en qué va a ayudar? Va a ayudar definitivamente en que la extensión del crédito sea menor, va a ayudar en que tú te ahorres 1 o 2 meses del final del crédito y por último va a mostrar también de cara a futuras entidades que te puedan dar crédito que tú tienes una buena capacidad de pago, que no solamente respondes a tu acuerdo de pago, sino que tienes forma de abonar un poco más y de ir avanzando con tu obligación. Este es el segundo escenario, las deudas. ¿Cómo estás manejando tu caja? ¿Cómo estás manejando el dinero que te llega y cómo lo distribuyes en el mes? Entonces, fíjense que ya llevamos dos cosas muy valiosas. El cómo venimos trabajando nuestras obligaciones mes a mes, o si apenas estamos empezando, cómo las vamos a manejar en los meses venideros y en adelante cómo nos vamos a organizar con el dinero que tenemos para ello disponible. Así que con esto vamos cerrando la segunda sección y me gustaría una vez más, pues como lo habíamos prometido, tengamos oportunidad de ver si hay preguntas. Si no hay preguntas es perfectamente entendible, las podemos leer al final o igual vamos a dejar también un recurso disponible para que ustedes nos compartan más dudas después de este escenario y tengamos oportunidad de resolverlas más adelante. Entonces, Luisa, me gustaría saber si de pronto tenemos alguna inquietud adicional. Sí, tenemos varias preguntas ya aquí de nuestros seguidores. Bien. Nos pregunta Eduardo Caballero Ramos, ¿un score data crédito 776 es bueno o malo? Y asimismo nos pregunta, ¿ante las centrales de riesgo es bueno rediferir una deuda? Dos preguntas muy interesantes. Primero, un score data crédito puede ser distinto a un score CIFIN. Esa es la primera aclaración que debo hacer. Y ahí te estás refiriendo tú a una de las dos centrales de riesgo. Somos dos centrales en el país. Entonces, pueda que tú tengas un score de más de 700 puntos o menos de eso con ellos y con nosotros tengas un score completamente diferente, probablemente más alto o más bajo. La diferencia entre las dos centrales de riesgo es la información que ellos analizan y la información que nosotros analizamos por separado. ¿De acuerdo? Entonces, primera claridad. La segunda, yo no te puedo decir si ese score es bueno o es malo. En definitiva, son las entidades de crédito las que lo definen. Entonces habrá algunos bancos a los que tú te vas a acercar más adelante y les vas a decir, bueno, quiero solicitarte un crédito, ellos van a consultar tu score y por sus políticas propias es posible que te digan, es muy bueno, pero también es muy posible que te digan, no, lamentamos no poder ayudarte ahora, tal vez más adelante. Sin embargo, eso no es de pronto perder el impulso. Con ese mismo score, seguro, hay alguna entidad que te va a decir sí, porque cada entidad del mercado tiene una política diferente. Para algunos un buen score es más de 600, para otros un buen score es más de 700. Sin embargo, te voy a hablar desde mi experiencia personal. Un score que se encuentra en la actualidad por encima de 700 puntos es un muy buen score. De hecho, está asociado cercano al 30-35% de la población del país y eso habla muy bien de tu score. Entonces, la recomendación en este punto y sin haber llegado todavía a la sección de score es mantente muy fiel a los hábitos de pago que estás llevando a cabo y además de eso, ten la certeza que entre más periodos positivos acumules en tu historia, de aquí hacia adelante o mirándolo de aquí hacia atrás, muchas más puertas del mercado vas a tener abiertas a tu disposición. Y bueno, ahí resolvimos la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta, ¿me la recuerdas, por favor, Luisa? Em, oh, perdón que la perdí. La segunda era, ¿ante las centrales de riesgo es bueno rediferir una deuda? Gracias. Sí, discúlpame. Entonces, cuando hablamos de rediferir una obligación, te lo voy a simplificar en términos. Es ir a la entidad que te había dado un crédito de 12 cuotas de 100.000 y decirle, no te puedo seguir pagando en esas condiciones. No tengo el dinero, no tengo el flujo de caja, mis deudas están más arriba de lo que yo estoy ganando, entonces no puedo seguir pagando igual. Eso es buscar la mano amiga de la entidad que te va a decir está bien, entonces alarguemos el plazo, bajemos las cuotas y págame menos dinero cada mes. Eso es una reestructuración, eso es una refinanciación, pero al final, en los términos en los que lo he compartido, no resulta ser algo muy positivo, porque simplemente es tal vez una alerta o es una, ¿cómo llamarlo? Una situación en la cual tú estás evidenciando que no cuentas con los recursos. Entonces, cuando te acerques tal vez a otra entidad que vea que has reestructurado tus obligaciones, va a decir, está pasando por una difícil situación, entonces mejor no le presto, tal no corro el riesgo contigo. Así que
no es que sea negativo, porque así como lo mencionaba con el score, probablemente a pesar de haber reestructurado tú vayas a otra entidad y allí sí te presten. Es cuestión de políticas del mercado. Entonces hay algunas entidades que son mucho más ácidas para dar crédito y hay otras entidades que van a terminar diciéndote, bueno, hagámoslo, pero te voy a pedir garantías, te voy a pedir tal vez un codeudor, tal vez te voy a poner en un sistema de financiación que sea fácil de pagar para ti. Así que no es ni bueno ni malo. A la hora de la verdad, termina siendo algo que tú necesitas en tu economía justamente para obtener un alivio y para tener la Ajá. oportunidad de pagar mejor tus deudas. Pero pueda que para algunas entidades no sea algo muy favorable. Bueno, acá nos llegan otras preguntas. ¿Cualquier entidad puede acceder a mi información crediticia? Excelente pregunta. No, la respuesta categórica es no. Existe algo de ley, existe una ley que ojalá si ustedes quieren puedan documentarse, es la ley 1266 del año 2008, mucha gente la conoce como la ley de habeas data, y es que allí básicamente se señala que nadie puede entrar a conocer tú cómo te comportas en los pagos, tú qué score tienes, tú qué ingresos estás presentando, a menos que tú hayas facultado el acceso a esa información. Y facultar ese acceso es básicamente decirle a la entidad, está bien, mira, yo te firmo una autorización para que tú vayas y me consultes. Si ustedes no han firmado una autorización de consulta o de reporte, básicamente ninguna entidad debiera poder consultarlos. Y generalmente una entidad que te va a dar crédito sí te va a decir, fírmame. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir y consultarte y saber que no eres una persona riesgosa en tus hábitos y asimismo te desembolsan el crédito. Así que es bien importante entender que nadie debe ingresar a nuestra información, no es lícito entrar a ella a menos que exista de por medio una autorización de consulta. Entonces, pues espero con eso haber resuelto tu duda. Igual vamos a estar pendientes del chat si quiere cualquiera de ustedes una profundidad en la respuesta que les estoy dando. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo sé que la entidad en la que estoy pidiendo un crédito me está brindando una buena tasa de interés? No, esto al final no resulta ser claro si solo te estás acercando a una entidad. Esto finalmente es un ejercicio de comparación en donde tú seguramente vas a tener que ir a buscar las mejores tasas de financiación con dos o tres solicitudes de crédito. Sin embargo, es muy interesante que toques ese tema justamente porque si tu finalidad es educativa, se podría esperar que tengas múltiples opciones del mercado, pero seguramente con ICETEX vas a encontrar una excelente alternativa, ya que por tratarse de una entidad de gobierno, tiene unas tasas que favorecen al estudiante y además tiene diferentes planes de financiación. Entonces, quiero simplemente que tú hagas un ejercicio de comparación, que tú vayas a tal vez una cooperativa, tal vez una entidad bancaria, consideres también las condiciones de ICETEX y seas tú quien tome la decisión, pero no solamente buscando la decisión de la financiación más baja, sino también de los beneficios que te puede brindar esa financiación a largo o mediano plazo. Bueno, nos siguen llegando preguntas, no sé si quieras que las resolvamos de una vez o vamos al siguiente segmento. Bueno, resolvamos una última, no está de más, Listo, y vamos al siguiente segmento de una vez. vale. Nos pregunta Ariana Ramírez, ¿cómo veo yo mi estatus crediticio? Bueno, también muy apropiada la pregunta porque finalmente este espacio lo que está buscando es que ustedes se empoderen y que tengan una cultura financiera. Es decir, que de aquí en adelante periódicamente estén ingresando a conocer quién los reporta, positivo o negativamente, y quién está teniendo la oportunidad también de acceder a su información con o sin el permiso adecuado. Entonces, en respuesta a tu pregunta, nosotros como central de riesgo tenemos varios mecanismos o pues cualquiera de las dos centrales de riesgo en el país. Entonces, te voy a hablar por nosotros. ¿Qué tenemos? Tenemos la oportunidad de brindarte esa información de manera gratuita una vez al mes calendario. Entonces, a través de nuestras líneas de servicio en TransUnion, vas a tener oportunidad de que un asesor te cuente quién te está reportando positivo o negativamente y, por supuesto, qué alertas específicas hay sobre tu información. Pero también hay otras alternativas y yo recomiendo en estos tiempos de transformación digital esas otras alternativas con mucha fuerza y es que ustedes con el pago, estos sí son servicios que tienen costo no solo acá, sino también en Experian Data Crédito, y es que tú puedas consultar tu información frecuentemente. Con nosotros puedes consultarla todo el mes y puedes ver qué score tienes, en qué escala se encuentra ese score, si es un score bueno,
intermedio o malo. Puedes ver cuáles son las obligaciones que tienes en mora, quién te está reportando, quién no te reporta y también quién te consulta. Te podemos generar alertas y eso claramente tiene unos costos, pero son costos muy bajos. Son costos que si tú tomas el plan del año te puede permitir ver tu información muchas veces y obtener un valor muy favorable por cada mes. Obviamente, pues esta no es la información de la charla, así que simplemente te cuento. Tienes dos alternativas. Una ingresando a través de tu acceso a derecho constitucional. Eso está constituido en el artículo 15 de la Constitución Política, perdón. Y puedes hacerlo por derecho constitucional una vez al mes o cancelar una suscripción y poder hacerlo las veces que quieras e incluso recibir alertas a tu correo cuando algo esté fuera de lo normal. Esos son los servicios, pero claro, puedes acceder a tu información y eso no va a generar una huella de consulta para que lo sepas y tengan todos tranquilidad frente a eso. Listo, si quieres continúa y luego entonces abordamos las siguientes preguntas Perfecto. que nos llegan. Continuemos y muchas gracias por las preguntas. Para nosotros son muy valiosas. Esto es sinónimo de interés sobre el tema, así que vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de los nuevos créditos en la siguiente sección. Esta sección nos habla de una buena salud económica, de esos métodos o esas estrategias que ustedes pudieran llevar a cabo para mantener estable su bolsillo, su economía. Existe una técnica bien interesante que quiero compartir con ustedes y es la bola de nieve. La bola de nieve es que, un ejemplo, tengo tres obligaciones, una pequeña, una mediana, una grande, y para cuando yo tengo la oportunidad de terminar de pagar la obligación pequeña, yo no voy a utilizar ese dinero en una nueva deuda. Lo que hago es tomar ese dinero y llevarlo a poder realizar abonos a capital en la segunda obligación. Eso me va a ayudar a que también logre esta que era la mediana, salir de ella rápido, pero cuando ya termine de pagar esta obligación voy a poder tomar todos esos recursos y salir mucho más rápido de la más grande de mis deudas. Este es un sistema pues llamado bola de nieve, es algo de lo cual se habla en muchos territorios, en muchos países, pero al final termina siendo un buen método, termina siendo una muy buena alternativa para que ustedes avancen en el pago de sus deudas. Sin embargo, de cara a los nuevos créditos, y con esto me refiero no al nuevo crédito que van a adquirir con ICETEX o que vayan a adquirir para su educación superior, este es un crédito innegociable, este es un crédito que de verdad todos necesitan si no tienen las condiciones para pagar su carrera profesional. Pero las recomendaciones para que entendamos bien este tema de los nuevos créditos son, número uno, la antigüedad y el manejo que le estemos dando a nuestros créditos es lo mejor, es decir, tiene que estar en las mejores condiciones posibles. Eso es esencial, porque la trayectoria o la experiencia siempre será sinónimo de bienestar económico. Entonces, si yo llevo no uno ni dos, sino muchos años trabajando bien mis cuentas de crédito, voy a tener un excelente desempeño y una muy buena alternativa en el mercado de crédito. Pero si yo, tal vez no del pasado, sino a partir de ahora, voy a empezar a construir mi vida crediticia, yo necesito que esa trayectoria sea impecable, que no haya oportunidad de fallar, ni siquiera un mes, porque recuerden que si yo me fallo un mes en el pago y cancelo, pues de todas maneras voy a tener que vivir con ese castigo ante las centrales de riesgo. Entonces, siempre la trayectoria es buen sinónimo de experiencia. Segundo, debemos pensar siempre que los créditos son buenos. Por naturaleza los créditos son buenos, son un camino más rápido para obtener lo que quiero, ¿de acuerdo? Y con menos problemas. Y además voy a poder pagar por ello a largo plazo. Pero no es un tema de cantidad de créditos. No necesitamos tener una tarjeta de crédito, un teléfono a crédito, el crédito educativo, un crédito de pronto por un vehículo. No necesitamos otro crédito más por un televisor, por un juego de alcoba. Digamos que esto requiere cierta mesura. Entonces, la idea es que ustedes no piensen que por tener más créditos van a ser mejor vistos por las entidades crediticias. Por el contrario, entre más créditos lleguemos a tener y si llegan a ser inmanejables, muchas menos entidades se van a arriesgar a darnos una solución de crédito al futuro. Entonces, muy importante tener en cuenta que no se trata de una cantidad de créditos para ser bueno, sino se trata de la puntualidad que yo tenga, así sea con mi único crédito. Vamos a pasar a la tercera y última, y es que el crédito, como siempre, es una buena opción. Es importante entender que un crédito termina siendo una salida más rápida para obtener lo que espero, pero debo ser también medido en cuanto a que el crédito esté enfocado a algo realmente útil. Y en este caso, ¿qué puede ser más útil que la educación? A mediano o largo plazo, ¿qué puede ser más útil que un vehículo propio o una vivienda propia? ¿Qué puede ser más útil que eso? Ahora, hay muchos servicios y muchos productos en el mercado. La primera pregunta que deben hacerse ustedes a la hora de adquirirlos es, ¿lo necesito realmente?
Y después de responderse esa pregunta, si es un sí, es ¿cuánto tiempo me va a durar? Entonces, la idea es que ustedes realmente se expongan ante un crédito porque se trata de algo muy útil y además que va a perdurar en la historia. ¿Y qué más podemos decirlo? Carrera profesional y los frutos que más adelante nos va a permitir alcanzar. Con eso cerramos los nuevos créditos. Entonces, fíjense, vamos cerrando la cadena. La historia, ¿qué tantos meses puedo durar sin mora? Segundo, el endeudamiento, cómo manejo mi economía, cómo manejo lo que gano y lo que gasto. Y en tercer lugar, qué tantos nuevos créditos estoy adquiriendo con regularidad. Entonces, cuando yo vaya a pedir un crédito, lo primero que van a mirar es, en los últimos 6 meses, ¿te has endeudado con algo? ¿Qué tanto cuesta? ¿Cuánto estás pagando por ello? Y ese es uno de los puntos que también va a ser muy minuciosamente analizado por cualquier entidad que te vaya a dar crédito. Con eso cerramos la tercera de cuatro secciones, perdón, y me gustaría que nuevamente hagamos el ejercicio de unas 2 o 3 preguntas para dinamizar. Vale. Tenemos acá una pregunta que nos hacen. ¿Es bueno gestionar la compra de cartera entre entidades? Bueno, al final también mi respuesta, y espero no lo tomen a mal, no es ni bueno ni malo. ¿Por qué? Si yo tengo dos créditos de 5 millones de pesos cada uno con dos bancos y llega una entidad y me dice, te compro esa cartera, lo único que va a pasar es que los dos créditos de 5 millones quedan saldados, pero voy a adquirir una nueva deuda por 10 millones de pesos. Entonces en balance termina siendo prácticamente lo mismo. Son obligaciones que se cerraron tal vez antes de lo que tenían que cerrarse, pero voy a adquirir una obligación equivalente. Lo importante, reitero, y con los 3 módulos que hemos visto es el buen comportamiento que yo haya tenido con esos dos créditos y que una vez se salden, el buen comportamiento que yo tenga con el nuevo crédito que adquiera. Pero al final es algo de pagué, pero adquirí. Así que no resulta ser un ejercicio que genere un deterioro en la vida de crédito de ustedes ni tampoco una mejora. Es simplemente pasar de deberle a alguien a pasar a deberle a otra persona. Así que pues espero dar una respuesta a la pregunta que me hicieron con esto. Bueno, nos pregunta Generic Artist. Hola, ¿qué tan buena idea es abrir un fideicomiso? Bueno, finalmente nosotros también somos amigos en TransUnion de no solamente el crédito, sino también de la inversión. Entonces hay muchas formas de gestionar ese dinero que, por ejemplo, les mencionaba, después de lo que ingresa y de lo que nos gastamos debe haber algo de ahorro, un 10, un 20%. ¿Qué mejor que tomar ese dinero y si no me lo gasto en otra cosa, que es la recomendación, y no se lo abono a uno de mis créditos, sería fundamental que inviertan ese dinero? Invertir es también una solución. Invertir de pronto en, si ustedes ya están en una vida laboral, deben estar cotizando a pensiones, por ejemplo. Entonces, invertir en pensiones también es una alternativa. Ustedes pueden aportar voluntariamente a la pensión si están pensando en que cuando llegue la edad pensional, que faltará muchos años para ello, quieren pensionarse con un dinero en particular. Y eso es invertir en qué? En nuestro futuro. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de inversiones o adquisiciones duraderas, ese, por ejemplo, puede ser un excelente plan, porque el dinero que ustedes inviertan en su propia pensión genera, además de rentabilidad, una mejor estabilidad a futuro. Ese es un ejemplo. También lo pueden ser los fideicomisos, los CDTs, solo que cada una de esas inversiones presenta una tasa de favorabilidad a nivel de ganancia diferente. Hay algunos que por mayor riesgo te van a dar una mayor ganancia, así que tu inversión va a tener un muy buen fruto, pero si es a largo plazo. Y hay otros que te dan menos riesgo a menos plazo, pero pues te van a dar también una ganancia un poco más conservadora. Todo lo que puedas hacer a través de inversiones y sobre todo a nivel de fideicomisos que te brinda una mayor tranquilidad con un objetivo en particular es bienvenido. Y todo eso, pues por supuesto, está hablando mucho más de la cultura financiera que ustedes están desarrollando. Bueno, nos llegan muchas preguntas y veo que nos acompañan padres de familia. Qué bueno, porque al final del día esto es un ejercicio de corresponsabilidad, ¿no? Hijos y padres decidiendo en torno a su futuro. Nos pregunta José del Carmen Liscano, a pesar de ser el codeudor, ¿la historia financiera se traslada a mi hijo? A pesar de ser el codeudor, no. La figura de codeudor no es la única, ¿no? Está el codeudor, el coarrendatario, el cotitular, está el deudor solidario, hay muchas figuras de corresponsabilidad en una deuda. Entonces, esa figura es básicamente el respaldo que requiere el titular. El titular terminaría siendo tu hijo, a menos que Claro. sean deudores solidarios, entonces resultaría que cada uno es como responsable de una parte, pero cuando tú eres el codeudor simplemente eres el promotor, eres el que le dice no olvides pagar, estás tal vez tarde para el pago, solucionémoslo juntos, porque al final cuando un pago
pago no ingresa por parte del titular, se ve afectado el titular del crédito, pero también se ve afectado el codeudor. Entonces, la experiencia es la misma de los dos. Al final se trata de una sola obligación en cabeza de alguien, pero respaldado por otra persona. En este caso, como lo mencionaba Luisa, la corresponsabilidad a nivel de padres es fundamental, pero hay que entender que esa experiencia es mutua, pero cuando el escenario es negativo. Entonces, cuando no se paga, a los dos les va a recaer ese reporte de mora. Pero si el escenario es positivo y todos los meses pagamos bien, esa experiencia solamente recae en el titular, no en el codeudor. Ok. Nos hacen otra pregunta, Luz Marina Peláez. ¿Qué me recomienda? ¿Es mejor un crédito con baja tasa de interés pero con pago a largo plazo o uno con alta tasa de interés pero de corto plazo de pago? Depende. Bueno, esta es una pregunta también interesante porque estaría basada en tu interés, ¿de acuerdo? Si tú quieres terminar tal vez en simultánea tu carrera profesional y también el pago de tu crédito, tendrías que irte tal vez a un esquema de financiación agresivo en donde pagas cuotas altas, pagas intereses tal vez no tan bajos, pero una vez terminas de estudiar, terminas de pagar. Así que entras a la vida laboral o una vida profesional sin obligaciones. Eso puede ser bueno, pero está directamente asociado a tu flujo de caja, al ingreso Ah, que tienes. ok. Entonces necesitas de pronto tomar las decisiones a partir de ese flujo de caja. Si tú tienes un ingreso determinado y la cuota es demasiado alta, de pronto debieras considerar que necesitas tener en cuenta imprevistos, tener en cuenta gastos locales, tener en cuenta cualquier otro tipo de inversiones. Entonces, yo pienso que un equilibrio entre las dos estaría bien, ni a tan largo plazo, porque pues finalmente está esa sensación de terminé de pagar mi carrera y cuánto tiempo más voy a seguir pagando el crédito, pero pues bueno, es que el beneficio fue una cuota baja, una cuota manejable que te dejó un buen flujo de caja o de pronto la incertidumbre de es mucho dinero y no la puedo pagar. Así que debes encontrar un punto intermedio entre esas dos y tener no solo la facilidad de pagar con libertad esa cuota, sin retrasos, sin de pronto morosidad, pero también que te quede un dinero disponible para poder continuar con tu vida con total tranquilidad. Entonces pienso que es un equilibrio entre las dos y depende directamente de tus ingresos. Claro, y con una particularidad en el caso de ICETEX, y es que los créditos a largo plazo implican que el estudiante no paga nada durante 5 años, durante su época de estudio, ¿no? Entonces empieza a Precisamente. pagar es justamente cuando se gradúa y cuando ya es un profesional. O sea, se le presta al estudiante, pero paga es el profesional. No, y ese es súper interesante, por eso les mencionaba también al comienzo que ICETEX ofrece múltiples planes de financiación de sus carreras y que en este ejemplo que nos da Luisa, tú puedes terminar tu carrera pagando solamente la cuota capital sin intereses y ya para cuando tú eres profesional tienes un ingreso diferente, un alcance económico distinto, vas a tener mayor solvencia para poder pagar tal vez unas cuotas que requieran un poco más de esfuerzo. Es una muy buena intervención, Luisa, muchas gracias por ese aporte. Bueno, vamos a la última pregunta de este segmento, si quieres, Juan, Muy bien. para continuar. Nos pregunta Elda Cast. ¿Cuáles son las alertas que se deben revisar en reporte de centrales de riesgo? Bueno, existen unas alertas que son de comportamiento y otras alertas que son informativas, pero generalmente debes estar muy atenta a una alerta, por ejemplo, que es asociada con la suplantación. A veces las personas no somos muy cautas con el manejo de nuestra información y dejamos tal vez una fotocopia de una cédula mal ubicada o de pronto descargamos un archivo en donde no debiéramos y la gente está muy pendiente de eso, sobre todo la gente al margen de la ley, los delincuentes. Entonces tienes que estar muy pendiente de si alguien usa tu identidad para ir ante una entidad cualquiera y sacar un crédito. Realmente lo único que se necesita es saber hacer la trampa y hay mucha gente muy profesional en eso. Entonces, primera alerta que tienes que estar muy pendiente es la alerta por suplantación. Y otra alerta que no necesariamente es de comportamiento, sino más bien de tu flujo de caja, es una alerta de endeudamiento. Lo que les decía, que el ingreso siempre esté por encima de los gastos. Si en algún momento eso cambia, puedes llegar incluso a aproximarte a lo que se conoce como insolvencia. Entonces esa alerta de un exceso en el endeudamiento o un exceso en la utilización de tus productos debe ser muy puntual, pero no es una alerta como tal, sino es algo que tú debes determinar a partir de la información de tu reporte. Y lo otro es, ya para cerrar esta parte, es que tú vas a poder, cuando pierdas tu documento de identidad o te lo roben, lo primero es seguramente ir y hacer un denuncio ante la policía, esto es claro,
pero algo complementario es tener la oportunidad de llamar a la central de riesgo y decirles, perdí mi documento. Nosotros vamos a documentar esa pérdida y cuando el delincuente vaya a una entidad a buscar un nombre, en nombre tuyo, perdón, un crédito, se va a encontrar con un stop. Le van a decir, aquí tenemos una alerta, así que permítame más documentos para saber si usted realmente es quien dice ser. Así que esas alertas son muy favorables. Ustedes llaman a la central de riesgo, ponen esa alerta y nosotros inmediatamente lo documentamos para que cualquier posibilidad de crédito que se abra reciba una mayor atención por parte de la entidad. Entonces, esas son principalmente para mí el top 3 de las alertas de las cuales debieras estar muy atenta. Bueno, entonces vamos a continuar. De repente sabemos que hay muchas preguntas, sin embargo, tenemos un espacio de tiempo definido, así que vamos a estar muy atentos a resolver lo propio y estaremos también al pendiente de resolver las inquietudes que queden faltando. Vamos a ir a la siguiente sección. Se trata de muy probablemente una de las secciones más interesantes para ustedes y es la que tiene que ver con el score de crédito. Sin más palabras, porque ustedes igual van a quedar con el video como recurso para poder leer el contenido de la imagen que les vamos a compartir, les voy a poner un ejemplo. Un score es como la calificación de un docente, ya que estamos hablando de un tema educativo. Cuando un profesor va a organizar a sus alumnos, una opción es organizarlos por documento, por número de documento, pero eso no da ninguna información. Organizarlos por apellido, que generalmente pasa, pero eso tampoco da ninguna información. Organizarlos por edad, por género, qué sé yo. Esos son criterios de organización tal vez no muy coherentes. Ahora, ¿cómo un profesor puede sacarle provecho al ordenamiento de sus alumnos? Por notas. Entonces, en la medida que hagamos los trabajos, respondamos a las evaluaciones, asistencia, participación y otras cosas positivas, esa calificación del docente va a ser alta. Pero si no lo hacemos, no vamos a clase, no entregamos ningún trabajo parcial o demás, va a ser una calificación baja. Asimismo, sucede en la vida crediticia. Así como en la educativa, esa nota alta garantiza que yo voy a más fácilmente pasar a mi siguiente semestre, mientras que las notas bajas no lo garantizan. Asimismo, sucede cuando hablamos de crédito. El score es una calificación. ¿De qué? De esos comportamientos positivos que tenemos, pagar a tiempo, abonar a capital, ser responsable no solo con uno, sino con todos mis créditos, eso es bueno y eso suma, pero también no pagar a tiempo, tener morosidades, que me castiguen la cartera, que me embarguen mis productos, todo ese tipo de cosas que esperamos no sucedan en este buen inicio que ustedes tienen, va a afectar y va a ser calificado más bajo. Así que el score al final es un reflejo de lo que nosotros mismos hacemos con nuestra vida de crédito. Y ese score no es la única decisión de una entidad. Es decir, las entidades no reciben tus papeles y miran el score y te dicen lo sentimos. No es lo único que tienen en cuenta. Como lo hemos visto en esta sesión, miran tu historia, miran tu endeudamiento, miran tus deudas nuevas, miran tu tendencia, miran muchas cosas. El score simplemente termina siendo ese número que concluye con que todo lo que hemos visto es bueno y si el score también lo es, no hay riesgo, vamos a continuar. Pero si todo lo que vemos es bueno y el score no tanto, es en donde las entidades empiezan a decir vamos a considerar otras alternativas. Algunos de los puntos claves para que ustedes siempre tengan el mejor score son, número uno, esta es una calificación de historia, ¿no es verdad? Entonces, por eso se necesita que ustedes se enfoquen en pagar adecuadamente sus obligaciones cada mes. Así que no solamente fue el pago que hicimos en abril, sino el que haremos en mayo, el que haremos en junio, en julio. Sabemos que en este momento toda la economía del país y del mundo está atravesando por una situación bastante particular, sí, pero ese tipo de obligaciones una vez se adquieren, se cumplen y si no se cumplen, se tiene que entrar inmediatamente a negociar, a ver qué alternativas, qué alivios, qué posibilidad de refinanciación o reestructuración existe. Ahora, también está dentro de los puntos clave que no es la única decisión de un banco y como lo mencionó ahora, Dale, pero te respondo ustedes como van a media tener hora. la oportunidad de ser objeto de un crédito solamente si no solo el score, sino todo lo demás está funcionando bien. Así que tengan presente que el score no es lo único que mira una entidad, hace parte de todo el proceso de análisis. Y en tercer lugar, pues que el score no es una imagen de nosotros como personas, como individuos. Entonces, no tienen más score los hombres o las mujeres, no tienen más score los jóvenes o los adultos, no tienen más score las personas de estrato 5 que las de estrato 1 y 2. No es así, no funciona de esa manera. El score no es un resumen de mis condiciones demográficas o de mis condiciones individuales. El score es simple y sencillamente la mirada hacia el pasado
de todo lo que yo he pagado en mi historia y la mirada al presente, cómo voy con mis deudas. Si ustedes están por empezar una vida crediticia, va a ser el score una construcción de el pago que hagan ahora en mayo, en junio, en julio, en agosto y en adelante. Todos esos pagos van a empezar a construir un score bueno para ustedes. Y la idea es que la responsabilidad en los pagos nos lleven a tener las mejores calificaciones del mercado para que cuando ya culminemos una etapa profesional y tengamos oportunidad de ejercer, qué mejor que ser bien reconocido por el mercado de crédito a nivel nacional y tener la oportunidad de llegar más rápido a lo que nos propongamos. Así que con esto cerramos esta sección de score. Quisiera de pronto cambiar un poco las reglas. Voy a contarles lo que tenemos a continuación en la próxima imagen, sencillamente como para que resumamos conclusiones y más bien nos vamos a una muy buena sesión de preguntas al final. Entonces, vamos a ver en la siguiente imagen algo muy necesario y es precisamente cuáles son esas pequeñas acciones que generan grandes cambios. Esas pequeñas acciones como, número uno, hablamos de la historia de crédito. Por supuesto, pagar los créditos en la fecha o antes es lo más recomendable. Número dos, de cara a esa misma categoría, consultar nuestra información frecuentemente. Esa pregunta que me hacían sobre cómo puedo yo acceder a mi información, lo puedes hacer por método legal, es decir, por tu derecho de ley, una vez al mes, pero es mejor cuando ustedes tienen mucha más actividad y permanentemente están viendo que nadie los reporte o los consulte sin su autorización. Y además de eso, sepan cuando no están manejando muy bien sus obligaciones y logren corregir la senda. Tercero, si no puedes pagarlo, no lo adquieras, porque esto en adelante terminaría siendo un mes en mora, 2 meses en mora, y eso va a dañar completamente su preparación en la carrera de la vida crediticia. En un segundo escenario, el endeudamiento son tres cosas sencillas. Pues en primer lugar, siempre que ustedes puedan, realicen abonos a capital. Es decir, con eso van a acelerar el pago que están haciendo y por supuesto se van a liberar de toda la obligación mucho antes de lo presupuestado. Esto siempre será muy favorable para ustedes. Salden primero las deudas pequeñas, nunca olviden esa bola de nieve. Eso va a ser muy favorable para ustedes y si adquieren el hábito ahora que están empezando su vida crediticia, más adelante no tendrán obstáculo frente a la administración de su cartera. Encuentren formas de invertir. Como lo mencionaba, CDTs, fideicomisos, inversión en acciones de alguna entidad o inversión en su propio futuro a través de las pensiones voluntarias. Hay muchas formas de invertir. Simplemente determinen qué tanto riesgo quieren correr con esa inversión, a cuánto tiempo pueden esperar una ganancia y lleven adelante esa vida de inversión. Al final, eso va a ser más rentable a que si ahorraran debajo del colchón o en una cuenta de ahorros o de otra índole, porque les va a generar incluso mayor rentabilidad. Pasando a los nuevos créditos, tres cosas también. Construyan un pequeño presupuesto. Siempre garanticen saber cuánto ganan y cuánto gastan. Y si el resultado es negativo, hagan ajustes. Busquen ganar más o pagar menos. Segundo, crédito aceptado solo por crédito pagado. ¿Eso qué significa? No se endeuden más si no lo necesitan. Cuando terminen de pagar un crédito, si es necesario, busquen otro más, pero no acumulen créditos en número. Recuerden que el volumen de créditos lo único que puede traer es de pronto en un periodo de cesancia no tener la posibilidad de poder pagarlos. Y por último, pesa mucho más la antigüedad que la cantidad. Recuerden, no se trata de tener un crédito en cada banco o de tener muchas soluciones crediticias, sino de comportarme muy bien con ellos. Y para finalizar, vamos a hablar de los scores de nuevo, para cerrar estas conclusiones. Pues cumplan con los compromisos de pago, eso es lo principal. Si es el 15, es el 15, procuren no sea el 16 o más. En otro lado, eviten la morosidad, no solo en este mes, sino históricamente. Si ya fallamos este mes o el anterior, corrijamos la senda. Recuerden que un nuevo pago es una nueva oportunidad y garanticen no cambiar los términos de una negociación. Como lo veíamos, la reestructuración solamente termina siendo un sinónimo de no lo logré, negociemos nuevamente y dame más oportunidad a tiempo mayor o a un monto menor cada mes. Y eso no siempre es bien visto, ni siquiera por la entidad que nos pueda brindar esa solución. Así que con eso finalizamos esta parte de contexto, pues esta parte sólida de conocimiento. La idea es que ustedes se lleven 6 muy buenas recomendaciones. Así que en la siguiente imagen, lo único que quiero compartir con ustedes es que tengan tranquilidad financiera, que busquen definitivamente garantizar que mes a mes no están en aprietos, no están en afanes para poder pagar, sino que el balance de su ingreso y su gasto es la base de la tranquilidad que los va a acompañar a lo largo de todos sus créditos y de su vida futura. En ese caso, una buena historia de crédito va a ser sin duda alguna un buen futuro, un buen antecedente crediticio. Por otra parte, un bajo endeudamiento
es garantizar que van a quedar con más dinero. Así que frente a la pregunta que me hacían de es mejor a corto plazo con cuotas grandes o a largo plazo con cuotas bajas, pues revisa de pronto qué tipo de solvencia necesitas para cada mes. Por otra parte, en esta parte final o en esta imagen final, compartirles que el reporte de una entidad, es decir, en este caso el reporte que haga de ustedes y CETEX por el pago de su obligación, se convierte en la decisión de otras entidades. Así que procuren garantizar que eso es un hecho, es una realidad dentro de los términos que pactaron. Nuevas deudas o más ingreso. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, busquen solo traer nuevas deudas o nuevos créditos, solo si es necesario. Excelentes comportamientos, eso son sinónimo de un inmejorable score y por supuesto ustedes van a ser muy bien reconocidos por el mercado porque los créditos estables siempre serán sinónimo de una muy buena cultura financiera, sinónimo de una excelente educación financiera. Así que con esto terminamos los contenidos que pues teníamos presupuestados a compartirles en este espacio y ahora será un inmenso placer escuchar qué otras preguntas tienen para ver cómo las respondemos. Bueno, muchas gracias, Juan. Sí, nos llegan bastantes preguntas, ha sido un espacio bastante productivo, pero pues el tiempo se va agotando, entonces voy a hacer una selección. De Nos acuerdo. dicen, la manera de ahorrar es pagando las deudas. ¿Qué opina al respecto? De hecho, pensaría que la manera de ahorrar es no tener deudas, en realidad. Entonces, primero, si ustedes van a empezar esta vida crediticia y ya la elección la tomaron, van a financiar su carrera, de pronto no tienen el ingreso suficiente para pagar cada semestre, es responsabilidad con esa deuda y si pueden ahorrar, maravilloso. Ahora, para poder hacer que esa frase tenga sentido en cuanto a que ahorrar es pagar las deudas, significaría que puedas pagarla incluso mucho más rápido. Así que de esa manera logres solucionar tu esquema de crédito antes, tener libertad de inversión dentro de un mediano o largo plazo, ojalá no, y ahí sí tener la oportunidad de cualquier cosa que quieras comprar, la pagues inmediatamente. Entonces realmente el principio del ahorro parte de no tener créditos. Si no lo lograste solo con el ahorro, busca los créditos. Mientras los tengas, págalos bien y si puedes en simultánea, ahorra. Y cuando termines de pagarlos, si no necesitas nuevos créditos, continúa, ojalá pagando tus obligaciones de contado. Eso es lo que te puede representar tal vez una mayor tranquilidad financiera. Sin embargo, pues estamos en una economía muy dinámica, en donde se requiere sin duda alguna uno que otro crédito para solucionar situaciones fortuitas pero necesarias. Bueno, nos pregunta Camila Merchan, ¿yo debo ser mayor de edad para comenzar mi vida financiera? Sí, sí, porque la vida crediticia va atada, por supuesto, a un número de documento que, si bien hoy sabemos, uno ya nace con su número de cédula. Entonces, no es como anteriormente cambiabas de un número de tarjeta de identidad a una cédula y eso generaba una transición. Ahora tú podrías perfectamente por tu cupo numérico tener un endeudamiento incluso antes de la mayoría de edad. Sin embargo, en el comercio en términos generales se reconoce a una persona natural cuando esta persona ya adquiere una mayoría de edad y ya es responsable por sus acciones y sobre él puede recaer cualquier tipo de proceso, en este caso un proceso de cobro, un proceso jurídico, un proceso de embargo, a eso solamente podría responder una persona mayor de edad, pero también puedes tener algunos créditos amparados que seguramente dependiendo de las condiciones de la entidad pueden arrojarte algo de experiencia de cara al comportamiento que tenga la persona que te ampara también. Entonces, se puede a través de esos productos que son solidarios, pero depende claramente de las condiciones de la entidad que lo está otorgando. Sin embargo, vale la pena aclarar que en ICETEX se otorgan créditos a menores de edad también. Ah, bueno, maravilloso, porque precisamente, y el aporte de Luisa es muy al lugar, precisamente se trata de una situación atípica, de una Ajá, excepción completamente válida y necesaria, y es un tema educativo. Y no exacto. todos los menores de edad tienen ese auspicio de sus padres o de una fuente económica directa y tienen que asumir la responsabilidad de su academia. Entonces, en ese caso, por supuesto, es uno de los beneficios, olvidé mencionarlo, pero es uno de los beneficios que directamente hacen que ICETEX promueva de una manera más directa ese fomento a la educación nacional. Bueno, nos preguntan si me encuentro reportado en las centrales de riesgo, ¿qué puedo hacer para acceder a un crédito? Si estás reportado ante centrales de riesgo, ¿qué puedes hacer? Número uno, establecer un propósito propio de cambio y es decir que al próximo mes tengas tú la inmensa oportunidad de realizar los pagos bien, ¿sí? Entonces de realinear el camino. Por otra parte, lo que necesitas también es entender que ese tiempo de recuperación va a durar un poco.
Entonces, en la medida que más profundo haya sido un incumplimiento o ese reporte en central de riesgo, pues más se va a demorar tu recuperación. Así que depende de un compromiso inmediato y depende de la constancia en ese proceso de pago en adelante. Pero por supuesto que a un reportado hay algunas entidades que, como les decía, sí corren el riesgo y le dicen a alguien, bueno, estás reportado. De hecho, hay algunas entidades que se dedican a eso. Se dedican a, tú estás reportado, yo te voy a prestar dinero para que soluciones ese endeudamiento que tienes con tu entidad de crédito. Entonces, hay algunas entidades que sí se encargan de fomentar incluso el crédito en escenarios en donde la persona no ha tenido la mejor fortuna en el pago de sus obligaciones. Para todo hay. Entonces, dependes de la política de la entidad a la cual te acercas. Bueno, nos pregunta Vanessa, hace unos años pagué un crédito y nunca reclamé el paz y salvo. ¿Esta deuda se puede revivir? Y esto nos conecta con otra que nos hace Juan, ¿cómo obtengo un paz y salvo financiero? Bueno, para nosotros es importante principalmente el reporte. Entonces, supongamos que ese crédito lo tuviste con un banco y que nunca reclamaste el paz y salvo. Esa obligación nunca va a revivir. Si tú ya la pagaste, si ya no tienes ninguna obligación dineraria con esa entidad, no debieras estar enmarcada en su reporte, más allá de si tuvo un producto conmigo y lo pago bien. ¿De acuerdo? Entonces, no necesitas de un paz y salvo para tener tranquilidad respecto al reporte. Una entidad tan pronto tú terminas de pagar, ya no te reporta más. Sin embargo, a nivel de paz y salvos, ¿cómo se adquieren? Pues bueno, lo importante es que ustedes tengan la oportunidad siempre al pagar un crédito de buscar con la misma entidad un reporte de completa tranquilidad en ese escenario de crédito. Así que solamente la entidad que te dio el crédito estaría en facultad de decirte, aquí está tu paz y salvo. Tienes que hacerlo a través de los canales que cada entidad tiene determinados para eso. Son canales, páginas web, cualquier medio de contacto a través del cual le puedas compartir una solicitud, un derecho de petición si es que no respondieron a solicitudes anteriores y a través de ese tipo de figuras obtengas el resultado que buscas. Paz y Salvo te lo entrega a quien le debías y te lo debe entregar tan pronto termines de pagar la obligación, punto en el que deja de reportarte también ante las centrales de riesgo. Ok. Nos preguntan acá, ¿es mejor pagar anticipado o pagar cumplido? Es muy bueno pagar cumplido, pero es mucho mejor pagar anticipado. ¿A qué voy? Cuando tú realizas el pago de una obligación en la fecha que tienes pactada, sencillamente estás respondiendo oportunamente a tu obligación y eso es muy bueno, eso es de verdad maravilloso. De hecho, lo único malo es hacerlo tarde. Pero si tú lo haces unos cuantos días antes, eso también influye porque no solo la entidad, sino también la cantidad de formulaciones que tenemos en la central de riesgo para medir comportamiento, se dan cuenta que no solo tienes oportunidad de pagarlo en la fecha, sino también tienes oportunidad de pagarlo antes. Así que eso habla bien de tu solvencia económica, habla bien de la tranquilidad dineraria con la que enfrentas tu vida de crédito. Así que es muy bueno pagar a tiempo, es mucho mejor pagar antes de tiempo y es fantástico poder pagar antes de tiempo y poder abonar a capital. Eso también es muy bien visto por las entidades y de hecho a partir de ese tipo de abonos es que la entidad a largo plazo termina diciendo, este cliente se comportó muy bien en toda su vida de crédito, podemos renovarle su portafolio, darle un mejor producto. Esto hace parte del decisionamiento de las entidades que otorgan crédito en el país. Sin embargo, en ese punto yo también quisiera aclarar una cosa y es que cuando se paga en el día límite, muchas veces puede que dependiendo de la entidad bancaria o de dónde realizaste tu pago, este no se refleje sino 24, 48 o hasta 72 horas después de efectuado, ¿no? Entonces, eso también puede primero incidir en la tranquilidad de quien paga porque dice ya pagué y mi pago no se ve reflejado, pero además puede generar algún interés de mora pequeño porque puedes pagar en un horario adicional, por ejemplo, después de las 3 de la tarde. Muy buena apreciación, Luisa, porque no solo se trata de ese horario adicional, que claramente va a quedar cargado a la jornada siguiente. Y si fue en el horario adicional de un viernes, va a quedar cargado en la En jornada un del lunes, lunes. claro. Entonces eso es dramático en ese aspecto, pero no solo ahí, sino también si el pago no lo haces en efectivo y lo haces en cheque. Recuerden que ustedes en algún momento de pronto tengan la oportunidad de pagar una obligación con cheque y los cheques hacen canje después de cierto número de días, dependiendo de la entidad. Entonces tienen que prepararse y eso hace parte de la cultura financiera, lograr anticiparse a ese tipo de Exactamente, eventualidades. exactamente. Bueno, muy bien. Nos pregunta Vivian, ¿por qué un estudiante que no tiene historial crediticio no es aceptado para solicitar un crédito teniendo en cuenta que no está reportado o según el score? Puede tener que ver con el deudor solidario, con los requisitos del crédito. Cuéntanos. Sí, también tiene que ver con eso porque al final cuando una persona no tiene experiencia,
no hay nada que leer de él. Entonces es sinónimo de, y me disculpan el ejemplo, yo no puedo llamar amigo a alguien que me topo en la calle. No puedo hacerlo porque no conozco nada de su trayectoria, de dónde viene, familiar o amigo de quién es, a qué se dedica, cuántos años tiene. Ese tipo de información no la tenemos. Lo mismo sucede con alguien nuevo al crédito. Si es alguien que no tiene experiencia crediticia, no hay forma de ver si es cumplido, si está en capacidad de pagar anticipadamente, si está en capacidad de hacer abonos a capital, si puede administrar bien o no una cartera de crédito. Y eso es uno de los aspectos importantes del por qué las entidades piden financiero. Es porque necesitan que alguien con experiencia, con trayectoria, con buen servicio a las deudas, respalde a ese que no tiene la experiencia. Entonces, por eso las figuras de corresponsabilidad son importantes al inicio de una carrera de crédito. Ahora, la experiencia crediticia empieza a veces en donde uno menos lo imagina. Los primeros productos que generalmente adquiere un colombiano son productos de telefonía móvil y son productos de tarjetas de crédito en donde tienen la cuenta de ahorros, que generalmente el banco te dice, tienes tu cuenta de ahorros conmigo, te va a dar una tarjeta de crédito de 500.000 pesos. Eso suele suceder. Entonces, ¿de qué depende? De cómo yo a partir de ese momento que obtengo ese buen producto, me comporte de ahí en adelante. No se trata necesariamente de créditos. Pagar bien mi línea pospago de celular es fundamental, porque eso simplemente es reflejo de que adquirí un compromiso y lo cumplo. Y más adelante, eso en promedio mayor a 6 meses va a construir incluso un muy buen score. Así que la experiencia a veces es relevante, por eso se pide una figura de respaldo, pero si no hay figura de respaldo, codeudor o demás, y no hay experiencia, sí realmente suele ser muy difícil que una entidad confíe en ti por primera vez. Hay que empezar desde abajo con productos pequeños, fáciles de manejar y que se construyen a través del comportamiento que se tiene con ellos. Claro, y sin embargo también para aclararle a Vivian, si por ejemplo te refieres a un crédito con ICETEX, usualmente también lo que nosotros verificamos es el cumplimiento total de los requisitos, que pueden estar relacionados con unos puntajes mínimos de las pruebas a ver, con la pertenencia a un estrato socioeconómico, en fin, algunos otros requisitos que se deben cumplir también. No se revisa solamente el historial financiero, eso es solo un pedacito y en este caso se revisa desde el deudor solidario. Entonces es muy importante leer muy bien las condiciones del crédito, de lo que se solicita, los requisitos y en ese marco, pues digamos, cumplirlos para que el crédito pueda ser otorgado. Bueno, ya nos estamos Justo. acercando al final. Qué pena, Juan, dime. No, no, no. Quería simplemente respaldar lo que dices porque nosotros incluso en la central de riesgo para calificar a las personas que no tienen experiencia utilizamos lo que mencionas, información alternativa, información sociodemográfica, información también de las personas que te rodean en la misma calle, en la misma manzana, en la misma localidad donde vives, la promediación de dónde se acumula la riqueza, la pobreza, el estrato socioeconómico, la información del DANE, toda esa información es muy enriquecedora para poder, a pesar de no tener una historia de crédito, saber qué nivel de confiabilidad tienes por las condiciones sociodemográficas que te acompañan. Entonces, eso también hace parte de estudios muy maduros. Créanme, las entidades también valoran mucho esa información, así que no solo es un tema de comportamientos, en realidad es un tema de estabilidad en muchos aspectos. Bueno, y tenemos la última pregunta que nos hace De Elizabeth. acuerdo. ¿Cómo hacer para adquirir experiencia crediticia? Bueno, lo mencionaba en parte hace dos preguntas y es, busca productos de crédito que sean de tu alcance. No necesariamente se necesita un crédito de 20 millones de pesos para adquirir experiencia. La experiencia, como les decía, puede empezar a partir de tu línea de celular. Tú adquieres ese producto, paga tu mensualidad, que hay mensualidades bastante cómodas, hay mensualidades desde 20, 25.000 pesos, con minutos, datos y todo lo que hoy en día se necesita. Adquiere un plan de esos, empieza a pagar adecuadamente. Al cabo de 6 meses, seguramente ya tienes un score que pueda reflejar una tranquilidad a una entidad de crédito. Pero no es lo único. Mencionaba también tarjetas de crédito o de pronto el crédito que tú obtienes en una tienda de ropa y que pagas muy bien, el crédito que obtienes en un almacén de electrodomésticos por un televisor o algo, el crédito que adquieres en una gran superficie. Sabemos que los almacenes grandes tienen tarjetas que le dan medianamente fácil a sus clientes. Entonces, eso también cosecha historia de crédito. Todo producto que puedas adquirir que refleje mes a mes si pagaste puntualmente es un producto que está construyendo tu vida de crédito. Y por supuesto, un crédito educativo es sin duda alguna uno de los mejores comienzos.
Bueno, pues muchísimas gracias Juan y a todos quienes nos han seguido en este espacio. Como les contaba al principio, pues se trata de una serie de conversaciones que vamos a tener porque nuestro interés es acompañarlos, darles tips, acompañarlos en este proceso de educación financiera y de crédito que comienzan. La idea es que podamos tener, y más adelante con TransUnion, ahora les contará Juan, quienes son beneficiarios de ICETEX van a poder tener la oportunidad de acceder a un producto específico para hacer esas consultas y que si quieres ampliarnos un poco más, Juan. Sí, precisamente quienes son beneficiarios del proyecto ICETEX a través de la financiación de sus carreras profesionales van a tener, imagínenselo sencillo, van a tener una plataforma de ICETEX en donde van a consultar sus diferentes trámites y su información personal en su perfil propio, pero también van a tener allí un acceso a que puedan consultar su vida de crédito. Entonces, esta se constituye como la tercera gran ruta. La primera, un derecho de constitución. El segundo, un pago que ustedes hagan mensual, trimestral, semestral o anual directamente a TransUnion. Pero ICETEX, pensando en esta cultura financiera o en esta educación tan necesaria en nuestro país, ha determinado que ustedes a través de su plataforma ICETEX tengan el acceso a la información de crédito que cada uno de ustedes representa. Entonces, con su mismo usuario y contraseña, en un proyecto que ya tenemos rodando, que ya muy pronto ustedes van a poder disfrutar, van a tener la oportunidad de conocer tanto su score como también las alertas que puedan suceder por alguien que los reporta o alguien que los consulta sin permiso, cuáles son los productos que tienen al día en mora, qué tanto están utilizando su vida de crédito. Es un producto muy bonito del cual pues yo también tengo una excelente impresión, lo uso en mi vida personal y sin duda alguna ustedes van a encontrar grandes frutos a través de ese insumo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Quienes quieran revivir esta charla pueden consultarla después en icetex.gov.co en vivo. Juan, muchísimas gracias. No, ha sido un inmenso placer para mí, de verdad. Espero poder escucharnos más adelante. Finalmente, también desde TransUnion vamos a abrir unos espacios más adelante para que ustedes, como personas naturales, logren solucionar sus preguntas con relación al crédito. Queremos que nuestro país progrese, progrese desde cada uno de los ciudadanos. Así que estaremos muy pendientes. Pueden ustedes seguirnos también en redes en TransUnion. Tenemos un perfil corporativo de TransUnion. También está el perfil mío de Juan Pablo López en LinkedIn para que ustedes tengan la oportunidad de encontrarse allí noticias bastante relevantes en el marco de esta economía del país que todos los días cambia. Así que estamos para acompañarlos desde el ICETEX, desde TransUnion, para que ustedes tengan un excelente porvenir, no solo crediticio, sino profesional y familiar. Así que muchas gracias por este espacio. Les deseo que tengan éxitos. No olviden las recomendaciones de el gobierno nacional, de las autoridades de salud. Estas recomendaciones están enfocadas a garantizar que ustedes están a salvo, sus familias y asimismo el tejido económico de este país. Muchas gracias de verdad por este tiempo, por el espacio. Luisa, un abrazo grande y gracias por esta sesión. Gracias a ustedes y recuerden que está abierta la convocatoria de créditos 2020 y todas las instrucciones y requisitos en la página web de ICETEX. Gracias, hasta luego. Feliz tarde.